Agradecemos contar con la presencia de la doctora Aldalgo, coordinadora académica de esta facultad. Es un honor para nosotros contar con la presencia de tan distinguidos médicos que con su conocimiento y experiencia acumulado a lo largo de su formación hoy nos visitan. Doctor Gabriel Óscar Bertona Cheraviglio, un aplauso por favor. Y doctor Bruno Giovanni Parodi Callejo. Comenzaremos con el doctor Bruno Giovanni Parodi Callejo, que es egresado como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de ser cofundador del Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales e iniciador de las 2 primeras fiestas de la planta medicinal en el estado de Morelos, encargado del programa de medicina tradicional de la sección Morelos, del proyecto especial OEA 92, operando en 10 países de América Latina por la Organización de los Estados Americanos, profesor de la carrera e investigador asociado del Departamento de Historia y Filosofía de Medicina de la UNAM y profesor titular de la materia Historia y Filosofía de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una amplia participación en congresos nacionales e internacionales y con más de 30 publicaciones de divulgación científica y aportaciones en libros como Historia General de la Medicina en México e Historia de la Flora Medicinal de Morelos, Patrimonio Nacional y Herencia de un Saber Deductivo y Análogo, entre otras. Es un honor para nosotros esta mañana presentar al doctor Bruno Giovanni Parodi Callejo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, mi agradecimiento a la doctora Araceli Castejón y a los organizadores de este evento para estar con ustedes y participar. Lo que vamos a hablar el día de hoy va encaminado por una parte, a sensibilizarlos a ustedes, a los que son estudiantes de medicina, algunos aspectos que no siempre salen fácilmente a la luz, tanto en materias de carácter clínico como en materias de enseñanza básica o de investigación básica, pero que es muy importante tomar en cuenta algunos de estos factores en su práctica médica. Y lo digo porque la tabla internacional de enfermedades consta de 1536 enfermedades hoy en día aceptadas por los sistemas de salud de todo el mundo. Sin embargo, habría que decir que no necesariamente esto es cierto para todos los países del mundo. Por ejemplo, la enfermedad del sueño producida por la mosca tsetse como vector tardó 10 años en la Organización Mundial de la Salud en ser aceptada como una entidad patológica real, porque el correlato clínico inicial de la enfermedad estaba hecho desde la matriz cultural de los pueblos africanos donde esto se presenta, y no desde una perspectiva de descripción semiológica a la usanza de la medicina occidental. Pero tuvo que haber una serie de miles de muertos para que finalmente, 10 años después, la Organización Mundial de la Salud aceptase que la entidad como tal existía, aunque ese correlato inicial de su historia natural hubiese estado inicialmente dado desde el interior de la matriz cultural. Yo les diría igualmente, hace algunos años yo recibía catorcenalmente los boletines que ahora ya parece que no los hacen o no los hacen con la misma regularidad, de vigilancia epidemiológica que producía el Instituto Nacional de Salud Pública, que implica
el registro de todas las enfermedades semana tras semana en todos los municipios del país. Lo que nunca vi, por ejemplo, es que se hablase de enfermedades como el susto o la caída de la mollera, o algunas de las enfermedades que son propias en la medicina tradicional, que no son aceptadas en el correlato semiológico y clínico de la medicina occidental, pero que indudablemente tienen un impacto en la epidemiología regional. Y yo voy 2 veces al año, desde hace más o menos 8 años, a Chiapas, porque allá entre Centales y Tzotziles, damos desde hace años un diplomado que inició siendo sobre plantas medicinales y ha terminado siendo casi sobre la mayoría de los aspectos más relevantes de prácticamente el grueso de lo que sería la medicina clínica en un esquema de atención médica primaria. Y hay un pueblo que se llama Sinacantán, muy cerca de San Cristóbal de las Casas, donde algunos años atrás el doctor Mellado, de origen guatemalteco, pero un excelente científico, hizo un estudio sobre los pacientes que allá estaban reportados como enfermos de susto, a los cuales se le hicieron una serie de análisis de laboratorio y de gabinete y no se les encontraban aparentemente normalidades significativas. Pero lo que sí sucedía es que, con respecto a otras entidades, algunos de esos pacientes enfermos de susto al final morían. Y de lo que estoy hablando entonces es de un impacto epidemiológico real, porque lo primero que habría que decirles es que el contexto ideológico donde surge una enfermedad también cuenta. Les puedo decir que hay causalidades estrictas, por ejemplo, para que en ciertas condiciones sean cierto tipo de bacterias, por ejemplo, las que producen ciertas infecciones y no otras. Hay razones muy específicas, por ejemplo, para que Candida albicans, que produce lo mismo, lo que conocemos como algodoncillo en cavidad oral, o candidiasis vaginal, pueda presentarse efectivamente en zonas de pliegue, sudoración y orificios naturales, pero no solo eso. Candida albicans vive con nosotros en simbiosis normalmente. ¿En dónde? En la piel misma. Y la piel tiene medio milímetro que se conoce como la capa ácida de la piel. Y esa capa ácida es como la atmósfera de la Tierra. Nos protege en muchos sentidos y no permite esa capa ácida que prosperen ciertos microorganismos. Pero igualmente les diría que Candida albicans es un patógeno oportunista. ¿Y qué significa esto? Que bajo condiciones de tensión emocional, bajo condiciones de desbalance también hormonal, Candida albicans puede prosperar tan solo porque cambia el pH ácido de la piel. Y cambia el pH ácido de la piel porque hay una extravasación en el medio capilar de una serie de detritos moleculares que junto con el sudor van a modificar finalmente ese pH. Y entonces ese pH, que tendría a tener un cierto grado de acidez, puede alcalinizarse. Y en el momento en que se alcaliniza, entonces Candida albicans, que había estado estable, les dice a sus compañeras: mira, ya se puso nerviosa, o ya se puso nervioso, aquí va a haber fiesta, vamos a reproducirnos y vamos a comer. Y esa es la historia, por ejemplo, de muchos casos
en donde en zonas de pliegue y sudoración, donde hay mayor temperatura, es decir, donde hay mayor actividad, y donde hay condiciones de inestabilidad emotiva, y que significa que no solamente opera aquí, sino que metabólicamente cambia las condiciones del organismo, entonces puede prosperar lo que llamamos patógenos oportunistas. Lo mismo les diría, por ejemplo, con infecciones de vías urinarias, que muchos creen que Escherichia coli entró por la uretra y subió, llegó a la vejiga, y luego se fue a los ureteros y finalmente llegó al riñón y terminó finalmente en la nefrona. Y yo les diría, error, no es así. Es un segundo momento, no el primero. Porque lo que permitió que Escherichia coli, que siempre estuvo en pequeñas cantidades en los conductos, como habitualmente está, lo que permitió que se reprodujera fueron las condiciones internas que variaron finalmente la homeostasis interna, y esto trajo como consecuencia que ahora, tras la reproducción, comenzara a comerse los epitelios y empezara a producir una uretritis. A mis alumnos en la UNAM les pongo a veces este ejemplo. Imaginen que están en medio del tráfico y que tienen que llegar al auditorio para este evento, pero está el embotellamiento tremendo allá en el, ¿qué será? En la autopista o en Plan de Ayala, y sienten que no van a llegar, y conforme va pasando el tiempo se empiezan a poner nerviosos, y de ponerse nerviosos de repente les dan ganas de orinar, pero está tan embotellado el tráfico que ni para atrás ni para adelante, ni manera de salirse. Y llega un momento en que se ponen tan nerviosos que sienten que ya no van a poder contener el esfínter vesical, y cuando finalmente logran llegar en una circunstancia en que casi sienten que se van a orinar, de repente entran al auditorio y el auditorio está lleno, y aunque venían ya con una condición donde casi no podían contener, al ver el auditorio inmediatamente se para el estímulo del parasimpático, y en lugar de orinarse hay un estímulo de control colinérgico sobre el esfínter. ¿Y saben por qué? El control de los esfínteres se produce más o menos a los 2 años, 4 meses de edad. Es el punto de llegada de un primer proceso de maduración del sistema nervioso que se llama mielinización. Cuando eso pasa, simultáneamente los ojos de los niños han alcanzado la 6ª parte de la cara. A partir de ese momento los niños van a tener recuerdos de largo plazo. La vista, que antes tenía unos cuantos metros de cobertura, ahora se va a extender, en la medida que además ese niño o niña va a empezar a correr como loco. ¿Por qué razón? Porque ahora sus músculos, sus tendones, sus huesos están ya en una condición de mayor